Alazne Balcuende es una apasionada de las matemáticas y la física desde siempre. Licenciada en matemáticas en la UPV de Vizcaya, especializada en matemáticas aplicadas. Su interés por la estadística le llevó a comenzar como analista de datos, aprendiendo de forma autodidacta varios lenguajes de programación. A lo largo de los años ha trabajado en diferentes áreas relacionadas con el análisis de datos y con diferentes herramientas de visualización de datos, llegando hasta temas de inteligencia artificial. Empezó como aficionada escribiendo sobre ciencia de forma divulgativa y tras varios años es uno de los campos que más le interesa actualmente. Alazne, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria en el mundo de las matemáticas y la inteligencia artificial. ¿Cómo descubriste tu pasión por estas áreas? Pues mi pasión por las matemáticas y también la física viene un poco desde que me alcanza la memoria. O sea, siempre he sido una gran apasionada de las ciencias desde pequeñita. Em, Siempre me ha llamado mucho la atención y además lo bonito es que se me han dado muy bien en general. Y claro, esto pues viene un poco porque también he tenido grandes profesores y profesoras en mis etapas de tanto de colegio como universitarias, entonces siempre es un buen punto para que una pasión se vaya desarrollando. Y pues en general en el colegio me tomaba los ejercicios de matemáticas como si fuesen juegos, como si estuviese pues haciendo un sudoku, por ejemplo. Siempre me ha parecido pues muy lógico y muy divertido. Además, con el tiempo, pues ya en mi etapa laboral descubrí la inteligencia artificial, que es un campo para mí súper interesante porque combina dos áreas que me apasionan muchísimo, tanto las matemáticas como la computación. Y creo que esa intersección de estos dos campos pues es un mundo lleno de creatividad, de lógica, de filosofía también. Y pues un poco nace por eso, porque siempre se me han dado muy bien y veo tanta lógica y tanta aplicación al mundo cotidiano que la verdad es que me encantan, por eso. Además de tu perfil técnico, te dedicas a la divulgación científica a través de Instagram. ¿Cómo nació ese interés? Háblanos de los dos perfiles que gestionas. Pues en general en mi vida leo muchísima divulgación científica. De hecho, diría que es de lo que más leo. Y creo que es una manera maravillosa de acercar la ciencia y conceptos pues un poquito más complicados a todo el mundo. Y es un poco ahí donde nacen estos dos perfiles. En el perfil de FIMAS hablo en general de películas de ciencia ficción o películas donde se toque algún tema así pues más científico o cosas que tengan que ver con las matemáticas. Siempre me ha gustado muchísimo el cine y me pareció pues una forma muy curiosa o una forma buena de unir también estas dos pasiones que tengo, porque creo que el cine pues es un arte y es una manera maravillosa de acercar la ciencia a la gente de forma muy didáctica. Y pues muchas veces en las películas nombran conceptos científicos. En muchas películas en general no tienen mucho sentido lo que dicen, pero sí que hay grandes películas con mucha base científica y creo que es importante pues destacar ese tipo de vía para divulgar ciencia también. Y por otro lado, en el perfil de Bitácora de Ciencia, únicamente hablo de ciencia. Por lo general, pues hablo de figuras importantes de la historia pues, que han tenido un gran impacto en el desarrollo científico, dando muchísima visibilidad a todas esas mujeres que a lo largo de la historia pues, han sido silenciadas o invisibilizadas. También hablo de inventos, de pues, patentes de inventos que cambiaron el curso de la historia o que fueron así pues, revolucionarios en su día, de curiosidades científicas, también pues, de paradojas. En general me gusta que sea un espacio variado, siempre con, digamos, el tema central de la ciencia, pero un espacio variado en el que intento pues, hacer divulgar ciencia de forma un poquito más divertida
y más orientada pues a acercar a toda esa gente que realmente no es que tenga miedo, pero que no tenga tanto interés por la ciencia, pues es una forma, yo creo que de acercar ese mundo a todas las personas, vamos. En tus charlas en colegios das visibilidad a mujeres científicas de la historia. ¿Por qué crees que es tan importante rescatar estos referentes? ¿Cuáles son algunas científicas que te han inspirado a ti? Pues creo que dar visibilidad a las mujeres científicas de la historia es una parte fundamental de la divulgación. En primer lugar, como comentábamos, porque históricamente muchas mujeres han sido invisibilizadas o silenciadas y se ha desvalorizado mucho sus contribuciones al conocimiento y a la ciencia en general. Entonces creo que tenemos también ese poder hoy en día, ¿no? De reconocer esos logros y transmitirlos, además mediante un montón de fuentes, ya sea pues vía internet, vía blogs, a través de charlas en colegios. Es una forma pues de reconocer todos esos logros pues para corregir un poco esa omisión a lo largo de la historia. Y además pues visibilizar o mostrar estos referentes pues permite que nuevas generaciones de niñas y de mujeres vean también que tienen pues cabida en la ciencia para romper un poco esos estereotipos. Y pues algunas mujeres que me han inspirado a mí a lo largo de mi vida incluyen a Ada Lovelace, por ejemplo, que es recordada históricamente como la madre de la programación informática. También tengo muy presente a Katherine Johnson, por ejemplo, que es una... Ella desempeñó un trabajo esencial en la NASA, a pesar de las barreras raciales también, porque ya no son solo barreras de género, también son barreras de raza. Y por supuesto, tengo especial admiración por Heidi Lamar, que además de ser una gran actriz, también fue una gran científica que hizo pues, un gran trabajo en el campo de las telecomunicaciones. Pero por irnos un poco más a referentes más cercanos, diría que mi primera y gran referente fue una de mis profesoras de matemáticas que tuve en el colegio. Creo que es importante también tener pues, esas referentes un poquito más cercanas como fuente de inspiración, sobre todo de la etapa escolar, pues para que en ningún momento ninguna niña dude de sus capacidades o de sus intereses. Desde tu experiencia en formaciones y charlas en colegios, ¿qué estrategias crees que funcionan mejor para motivar a las niñas a interesarse por carreras científico-tecnológicas? Pues diría que además de tener buenas referentes científicas, también es importante hacer ciencia práctica y aplicada. Em, Crear situaciones cotidianas donde se puedan aplicar conceptos un poquito más abstractos. Siempre está bien, digamos, ver ese punto de vista desde la realidad, cómo se haría. Y dejaría también a un lado el hecho de aprender las cosas a base de memorizar, porque creo que eso mata un poco el pensamiento crítico y la curiosidad. Si, si permites a la gente experimentar, cuestionar, le permites equivocarse, yo creo que acaba siendo, pues, digamos, más fácil acercar esa ciencia a todos las niñas y niños en colegios. Sabemos que en muchas disciplinas STEAM la presencia femenina sigue siendo baja. ¿Cómo percibes la brecha de género en tu campo? ¿Qué obstáculos enfrentan las mujeres en matemáticas y en inteligencia artificial? Pues por suerte cada día esa brecha va siendo un poquito más pequeñita, aunque aún sigue existiendo, pero yo creo que, como hemos ido demostrando, esa barrera nunca, o sea, no es insuperable. Si seguimos por este camino, en el futuro, pues muchas más mujeres van a tener referentes femeninos
tanto despertando todas aquellas que han sido invisibilizadas como dando pie a todas estas mujeres científicas, investigadoras actuales que están haciendo grandes avances científicos. Entonces, si despertamos todos esos referentes, al final pues las niñas se sentirán un poco más capaces y respaldadas en este tipo de disciplinas y dejarán un poco también a un lado la idea esa de que la ciencia es cosa de chicos, sobre todo en campos de informática y así, que aún sigue habiendo una brecha muy grande, pero bueno, poquito a poco vamos superándola. ¿En qué momento crees que se empiezan a generar estereotipos que alejan a las niñas de las ciencias? ¿Cómo podemos intervenir desde la educación para cambiar esto? Pues es curioso que estos estereotipos se empiezan a formar desde edades muy tempranas. Y creo que estos estereotipos sobre todo están muy arraigados a la educación y a la cultura en general. A veces, de hecho, ni nos damos cuenta de ellos. Pues yo creo que la clave sería romper con estos estereotipos desde muy temprano, para que ninguna niña deje de lado lo que le gusta, porque eso no es para ella, por ejemplo. Muchas veces hemos estado escuchando en aulas, desgraciadamente, que las matemáticas y la ciencia pues, son cosa de hombres, pero nada más lejos de la realidad, porque, por ejemplo, cuando yo entré a la universidad a estudiar matemáticas, en mi clase había bastantes más mujeres que hombres. Entonces, a mí eso pues, es algo que me llamó la atención, porque toda la vida, desde pequeñita, si tú ves cualquier libro de matemáticas o cualquier libro donde se hable de ciencia, lo único que nombran son hombres. Entonces, claro, entiendo que las niñas puedan tener un poquito esa duda de, a mí me gusta esto también, soy la primera a la que le gusta esto. O sea, ese tipo de dudas yo creo que surgen desde muy pequeñitas. Entonces creo que es importante desde las aulas pues despertar una vez más todos esos referentes femeninos a lo largo de la historia para que las niñas no duden de o no duden de sus capacidades y sobre todo no crean que son raras porque les gusta de las matemáticas o les gusta de la física o de la biología o cualquier ámbito científico, vamos. Para familias y docentes que quieran acercar a niñas y niños a la ciencia y la tecnología, ¿qué recursos, películas o experimentos recomendarías para despertar su curiosidad? Pues podríamos, creo que tener una charla de 3 horas solo con esta pregunta, pero creo que a través del cine o la literatura se puede despertar de forma maravillosa la curiosidad de los niños por estos temas. Si habláramos de recursos relacionados con las matemáticas, uno de mis referentes diría que es Flatland, tanto de la novela como de la película. Yo creo que es un recurso maravilloso para tocar temas de geometría, de dimensiones, no sé, creo que está muy interesante. Si nos vamos un poquito más a temas más actuales, donde la inteligencia artificial y los robots están tomando como mucha fuerza, recomendaría Wall-E de Pixar. También recomendaría la película que justo además ha estado nominada a los Oscar como mejor película de animación, Robot Salvaje. Me parece que toma, o sea, que toca el tema de aprendizaje automático de una forma brillante y de una forma que muy didáctica para los niños. La verdad que me parece una película a destacar en este ámbito. Y aunque bueno, ya dejando un poquito de lado la animación, pues recomendaría también muchas películas clásicas de ciencia ficción. Una de ellas pues sería Última Tuna de la Tierra, La Máquina del Tiempo, que es una versión de H.G. Wells. Y por supuesto recomendaría Regreso al Futuro.
eso sin duda. Y ya si hablamos de temas de física, y ya yéndome un poco más al tema literario, recomendaría una saga de libros en especial que se llama La puerta de los tres cerrojos. Esta es una saga de libros que ha escrito una chica que es doctora en física, que se llama Sonia Fernández Vidal, y creo que es un ejemplo de cómo se puede tocar temas muy complicados de una forma que cualquier persona, incluso niños, yo diría que estos libros estarían orientados pues, a niños entre 12, 14, por ahí, años. Un ejemplo de cómo explicar física cuántica y conceptos muy complicados como pues, el tema del gato de Schrödinger y cosas así para niños. Me parece impresionante lo que ha hecho Sonia en su saga de libros y creo que es importante destacarla. Para terminar, ¿qué consejo les darías a las jóvenes que tienen dudas sobre elegir una carrera STEAM? ¿Cómo pueden superar miedos o inseguridades en un mundo aún dominado por hombres en muchas áreas? Pues creo que es completamente normal tener este tipo de dudas sobre a la hora de elegir una carrera en ciencias, especialmente cuando muchas veces vemos que en estos campos pues, han estado históricamente dominados por hombres. Sin embargo, mi consejo sería que todas esas niñas sigan siempre su curiosidad, sigan sus intereses, sus pasiones, independientemente de los estereotipos o inseguridades que puedan sentir o de lo que se supone que tienen que hacer, y sobre todo no dejar nunca de aprender. Ese sería mi gran consejo.